Bendiciones, hermanos. Gloria a nuestro Padre, en nombre de Jesucristo. Muy bien, estamos conectados también para recibir el mensaje que viene de parte de nuestro Dios. Un mensaje de lo alto. Y el mensaje de esta mañana se titula El Evangelio del Reino. ¿Cómo? El Evangelio del Reino. Vamos a irnos a la palabra de nuestro Dios. Pero antes recordar un poco lo que hemos venido hablando en esta nueva serie. Estábamos hablando del domingo pasado y los otros domingos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo debemos ser? Nosotros somos la fraternidad de Jesús y debemos de estar en esa coinonía. Y que somos parte de un reino diferente, completamente distinto a lo que nosotros podamos ver en este mundo. Es un reino que no es de este mundo, es de otro mundo. Hoy entonces vamos a hablar del Evangelio del Reino. Vamos a irnos a Mateo capítulo 24, verso 14, para ver qué es lo que falta para antes del fin. Porque nosotros decimos, tenemos muchos problemas, mucha aflicción, no me alcanza para la comida, tenemos tribulación y enfermedad, catástrofes, pero ¿qué hace falta para que venga ya el fin de todo lo malo, de todo lo que nos aflige y que podamos decir, estamos con el Señor, estamos con Jesús y así toda lágrima pueda ser enjugada para que no haya más llanto, ni tristeza, ni dolor, ni aflicción, sino que podamos estar en la vida eterna, que es la esperanza? ¿Qué se necesita primero para llegar a esa gran bendición de vida eterna con Cristo, con Dios? Pues vamos a ver acá, en Mateo, capítulo 24, verso 14, dice así: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quiere decir que hace falta que se predique el evangelio? Sí. Han pasado 2 milenios y aún no es el fin. Falta que hasta el último rincón del planeta, hasta que la última criatura, hay muchas criaturas, hasta que toda criatura reciba el mensaje de las buenas noticias del reino. Efectivamente, el evangelio, creo que la mayoría de nosotros sabemos de dónde viene la palabra evangelio, del griego evangelión, que significa buenas nuevas. Pero ¿por qué hablamos buenas nuevas del reino? Jesús aquí habla del evangelio del reino, que este evangelio del reino se predicaría a todas las naciones. Nosotros normalmente, podemos decir sí o no, cuando evangelizamos, decimos compartimos el evangelio de manera individual o en una campaña o con un equipo evangelístico, normalmente hablamos de salvación, de vida eterna, de perdón de pecados, y sí, es cierto eso. Hablamos de lo que dice 1 Corintios 15, 1 al 4, de que el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección, pero casi no hablamos de reino. ¿Será que casi no estemos hablando del reino? Por lo menos en la experiencia que hemos tenido un poco, pues podemos notar de que nosotros al evangelizar hablamos de Cristo, sí, efectivamente, pero nos hace falta considerar de que el evangelio es el evangelio precisamente del reino. Son las buenas noticias del reino. La pregunta es, ¿qué es lo que estamos anunciando cuando evangelizamos? Ojo, voy a dar por sentado de que todos entendemos y hemos aceptado de que la proclamación de este mensaje del evangelio es para toda la iglesia. Toda la iglesia debe de proclamar el evangelio, no solamente los que predicamos, por ejemplo. Estableciendo esto, entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que estamos anunciando cuando evangelizamos? Porque si estamos hablando de anunciar el evangelio a través de las redes y en todas formas, pues ¿qué es eso lo que tenemos que hablar, que decir? Pues es interesante porque las buenas nuevas o evangelio del reino se remonta a Isaías capítulo 52, versos 7 y 8. El contexto es que Isaías predice una destrucción terrible de Jerusalén, de ese reino maravilloso de Judá, de ese que venía de ese reino de Israel, con ese David poderoso como rey, de esa gloria de Salomón. De ahí viene, pero ¿qué sucede?
Isaías comienza a profetizar y a decir que realmente la destrucción es por el pecado de la nación. Y llega un momento donde Nabucodonosor II, gobernador, emperador del imperio neobabilónico, allá por el siglo VI, sitio a Jerusalén, la destruye completamente. ¿Y dónde está ese reino? Se suponía que Jerusalén era el centro del reino de Dios y que a partir de allí Jehová gobernaría como rey. Jehová reinaría sobre todas las naciones, pero ahora Jerusalén está destruida. Jerusalén está llena de escombros, de fuego, de cenizas. El templo saqueado, destruido. Todas las reliquias, todo el oro, la plata, todo lo precioso que estaba en el templo, Nabucodonosor se lo llevó como botín de guerra. ¿Dónde está ese reino? La gente de Jerusalén, muchos fueron cautivos y llevados a Babilonia, pero otros se quedaron en Jerusalén con muros destruidos, puertas quemadas y casas rotas. Y se preguntaban, ¿dónde está el reino? Pero Isaías capítulo 52, versos 7 y 8, podemos encontrar un poema grandioso que dice así. Isaías capítulo 52, versículos 7 y 8, y dice así. Imagínese usted lo siguiente, visualícese estando en Jerusalén destruido y de repente de lejos observa a un mensajero con un mensaje en su mano, corriendo y lleno de alegría y diciendo estas palabras. Verso 7. Isaías 52, 7 dice así. ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión! ¿Cuál era el mensaje que traía de buenas noticias? Ese mensajero a esa ciudad rota y destruida, donde la gente se preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Será que Dios reina? Y dice el versículo 7, este es el mensaje de buenas nuevas, tu Dios reina. Gloria al Señor. Es interesante porque de allí se remonta el evangelio del reino, porque evangelios son buenas noticias. Desde una Jerusalén destruida, donde un mensajero, un cartero, trae buenas nuevas y decirle al pueblo, pueblo, Jehová tu Dios todavía reina. Lo que pasa es que esto ha pasado porque porque todos hemos pecado. Y tal como lo prometió, si nosotros nos apartábamos de sus preceptos, entonces iba a venir una nación extranjera y nos iba a destruir. Pero Dios reina. Eran las buenas nuevas del reino y eso es interesante. A partir de allí entonces comienzan muchas profecías también a ser reforzadas de que iba a venir un Mesías. Y el evangelio entonces de las buenas nuevas del reino también significaba el advenimiento de un Mesías. Y Mesías, como lo dijimos en los domingos anteriores y probablemente hemos escuchado, Mesías en hebreo o Christos en griego significa ungido. El Mesías era alguien que era de la realeza entonces. Era alguien del linaje de David, era alguien que iba a tomar el trono de David como rey, porque era el ungido de Dios, el Mesías. Así que las buenas noticias consistían en que Dios iba a restaurar el reino y que vendría entonces el Mesías de Dios, el ungido de Dios, a tomar el trono de David, para que por medio de él pudiera ser gobernado el mundo por Dios. Así que la gente esperaba. Y como lo dijimos en el mensaje de un reino de otro mundo, la gente esperaba un reino de más para acá y no de más para allá. Un reino terrenal. Así como todo lo que podemos nosotros entender, lo que significa una nación. Pero entonces vemos a Jesús iniciar su ministerio después de su bautismo con estas maravillosas palabras que conectan la hermosa poesía de Isaías de las buenas nuevas del reino. En Mateo capítulo 4, versículo 17, Jesús anuncia el reino de Dios.
Dice la palabra en Mateo capítulo 4, verso 17, que a partir de allí Jesús comenzó a predicar y decir, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que él era ese mensajero que llegaba a esa Jerusalén destruida siglos atrás, destruidas ahora en todo sentido en ese momento. Y Jesús entonces entra en su ministerio e inicia con esas palabras: arrepiéntanse, son buenas nuevas. Hay buenas noticias, el reino de los cielos se ha acercado. Tu Dios reina, sí, y vengo como mensajero de parte de Dios a darle esta buena noticia de que Jehová es el que reina. Mi Padre es el que reina. Así que Jesús viene y entra, pero como lo habíamos hablado en los temas anteriores, la gente comenzó a ser atraída por Jesús, porque Él estaba hablando de ese reino prometido, de ese reino que había en las profecías. Él comenzó entonces a sanar a los enfermos, a proclamar autoridad, a hacer cosas que para unos eran maravillosas y para otros eran escandalosas. Y a veces ahí es donde nosotros podemos fallar de cuál es el concepto o imagen que tenemos de Jesús. A veces creemos que Jesús es como el Jesús de las películas de Hollywood, todo al suave, todo tranquilo, y más las demás antes, no tanto la de Mel Gibson, pero más antes entonces salían esos actores así al suave, con pelo rubio, delicadito, todo suave, todo chévere, y que como que era tranquilo, buena onda, y que era alguien agradable, genial, que pareciera que el concepto que tenemos de Jesús es de las Biblias para los niños, de que Jesús lo vemos a veces solamente como alguien que está entre corderitos, entre niños, así agradable y al suave, cuando el mensaje que trajo era de impacto, era algo relevante y algo que causaba controversia, era algo que comenzaba a hablar y la gente le escuchaba y decía, ¿será este el Mesías? ¿Será este un profeta? ¿Será Elías? ¿Quién será? Y comenzaban los líderes religiosos a verlo ahora con recelo, porque estaba anunciando, fue lo primero que comenzó a decir, y eso es interesante. Lo primero que comenzó a decir Jesús en su ministerio es, el reino se ha acercado. ¿Cómo dice todo el mundo? Por eso es que cuando Jesús viene y nace, y están los sabios que querían ver al rey, Herodes comenzó a decir, suave, aquí me van a destronar ya. Viene el rey prometido que iba a nacer y le dice a los sabios, vayan, investiguen y me lo hacen saber para yo también irlo a adorar. Vos jurás, como dicen. Quería eliminarlo completamente. En vez de alegrarse y ser parte de eso, comenzó entonces a levantar sospechas. Comenzó a traer grupos radicales, como lo habíamos mencionado, a los celotes. Comenzó a traer de diferentes partes, de diferentes estratos sociales, de diferentes religiones, de diferentes doctrinas también, fariseos, saduceos y un montón más. Y entonces Jesús comenzaba a explicar el reino de Dios acercado a la tierra. Y a medida que pasaban los sucesos, los milagros, las predicaciones de Jesús, la gente comenzaba a veces a entender o a confundirse más. Porque parecía que el reino que él estaba anunciando era un reino del revés, un reino completamente contrario a lo que ellos estaban esperando o entendían. Porque, a ver, nosotros nos podemos a pensar en lo siguiente. ¿Qué pensaba la gente del reino? Para que un reino pueda prevalecer, tiene que ser fuerte, tiene que tener ejército, tiene que tener poderío. ¿Y cómo iba a ganarle al Imperio Romano, que era el gobierno que mantenía subyugada a Israel, a los judíos? Tenía entonces que venir un Mesías con ese poder. Tenía que venir ese reino que se supone que estaba él predicando y comenzando a predicar. Pero a medida que pasaban los sucesos y las predicaciones, Jesús comienza a decir algo interesante. En el reino de los cielos, el mayor es el siervo de todos. Y entonces él comienza
a decir que los más importantes son los más vulnerables, que los últimos son primeros, que los niños, cosa que los niños no significaban nada en la época y en toda la cultura grecorromana. No significaba nada un niño, y es por eso que en una ocasión Jesús señaló a un niño, lo tomó cerca y dice, si alguno no se vuelve como este pequeño, no entrará al reino de los cielos, porque de los tales es el reino de los cielos, porque de lo chiquito, de lo pequeño, de lo que aparentemente es insignificante, ahí está la grandeza del reino. Para la cultura de la época entonces, y más para la región grecorromana, porque los judíos sí valoraban la descendencia, los niños y los bebés no eran nada. Allí no solamente habían abortos y los fetos no significaban nada absolutamente, sino que los niños no significaban nada. Así que una mujer podía tener su bebé y luego ponerlo en el camino para que una carreta con caballos lo aplastara. O simplemente lo dejaba en la basura para que se pudiera morir. Eso eran los niños. Así que los niños, los pobres, las mujeres, los esclavos, no eran nada. ¿Qué son? Simplemente en una palabra rápida, nada. Nada eran. Y Jesús viene en su reino anunciado a voltear completamente toda la estructura social, a voltear completamente toda la escala de valores que se conocía en su momento, y fue donde vimos en uno de los relatos de los evangelios que él, en la cena del Señor, agarra una toalla, se la ciñe y comienza a lavar los pies a sus discípulos uno por uno. ¿Quién hacía eso? El esclavo, pero no cualquier esclavo. Hacer eso era algo denigrante, hacer eso era algo bajo completamente. Así que muchas veces el esclavo del esclavo del esclavo tenía que hacer eso. Porque incluso el esclavo normal tampoco quería hacer eso, porque era muy bajo, más bajo que lo que él era, de esclavo. El esclavo tenía que hacer eso. Y Jesús, siendo Señor, y dice, si yo siendo Señor puedo hacer esto, háganse esto los unos a los otros. Sírvanse unos a otros, lávense los pies los unos a los otros. Y Él comienza a decir entonces cuáles son los valores de su reino. Donde su reino es el importante es el siervo y esclavo de todos. Es el más pequeño aparentemente, es el débil, el vulnerable, el aparentemente insignificante. Ese es el mayor en el reino de Dios. Los gobernantes en el mundo se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así. En el reino no será así. Esas eran las buenas nuevas del reino que comenzaba Jesús a enseñar, a comenzar a decir, a explicar a través de sus palabras, predicaciones y de sus acciones también. En una ocasión, un oficial romano de alto rango hizo algo increíble, algo fuera de serie, algo sorprendente, algo que en la época era señal de que, ¿cómo? Este es el que estábamos esperando. Un centurión romano. Dice la palabra de Dios en Mateo 8, 5 al 10, que un centurión lo buscó y le dijo, Señor. Cuando alguien le decía a otra persona Señor, significa que aceptaba y reconocía su autoridad. ¡Wow! Esa es una escena sorprendente para la época. Muchas veces pasamos por alto esta cuestión de que se trataba de un soldado, y no solo un soldado, un jefe romano. Era un centurión. Era alguien que estaba a cargo de una centuria romana. Casi 100 soldados. Aproximadamente 100 soldados. Una centuria romana. Y él entonces, él tenía eso y había escuchado de Jesús, de que hacía milagros, que hacía señales, que hacía sanidades. Entonces el siervo, el esclavo del centurión, tuvo un problema de salud y buscó a Jesús y le dijo, Señor, tú eres Señor, le está diciendo. Reconozco tu autoridad. Por favor, sana a mi siervo. Yo voy, está bien, enseguida voy, dice Jesús. No, no hagas eso, no soy digno yo de que tú entres a mi casa. Por favor, solamente di la palabra. ¡Wow! Solamente di la palabra con tu autoridad. Eso era increíble. O sea, Roma
porque era un centurión romano. ¿Quién era el centurión romano? Era Roma. O sea, Roma está reconociendo a Jesús a través de ese centurión que Él es Señor y que con una sola palabra podía hacer lo imposible, que se sanara a larga distancia el esclavo del centurión. Y fue donde el centurión le dice, solamente di, porque así como yo tengo gente a mi cargo, tengo autoridad de que le digo a cualquier soldado, a cualquier esclavo, ven y viene, o ve y haz esto y va, así tú si lo dices, yo sé que eso va a pasar. Esto comenzó a hacer algo maravilloso para Jesús. Y fueron las palabras de Jesús, no he encontrado fe en todo este pueblo y lo encontré aquí. ¡Wow! Sorprendió al mismísimo Jesús, este centurión romano. Y eso fue algo que, eso nos ponemos a pensar y eso se viralizó. Todo el mundo comenzó a decir, el centurión romano lo reconoció como Señor. ¡Ah, sí es cierto! Este es el Mesías entonces. Y más si habían escuchado, multiplica los panes y los peces. Vamos con todos los fierros a derrocar a Roma, porque hasta el centurión le reconoce que es Señor, así que si puede multiplicar panes y peces, puede multiplicar carros y caballos y espadas y escudos también. Así que aquí vamos con todos los fierros. Y comenzó a regarse y comenzó a regarse. Y algo interesante es lo que vemos aquí. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los relatos de los evangelios. Pero ¿qué es lo que podemos ver nosotros? Lo que nosotros podemos ver es que efectivamente los evangelios lo que relatan es todos los acontecimientos, los sucesos de Cristo que lo llevan realmente a la muerte por anunciar las buenas nuevas del reino. Porque uno dice solamente, si uno agarra solo lo que dice primero los Corintios 15, 1 al 4, el evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Pero cuando nosotros vemos los relatos de los evangelios, vemos que habla sí de su muerte, de crucifixión y muerte, y de su resurrección, de su sepultura un poquito, y de su resurrección un capítulo o dos lo más. Pero todo antes se relatan los acontecimientos, los sucesos de todo lo que Él predicó de las buenas nuevas de ese reino nuevo. Y que todo eso, cómo fueron desencadenantes para terminar en una muerte inevitable, en una crucifixión. Así que esto se regó completamente. No solo comenzó a decir que había un reino que se acercaba, sino que parecía que este era un Mesías, y parecía que el soldado romano, el centurión romano, reconocía su autoridad, hizo que 12 personas se convirtieran en sus discípulos oficiales, haciendo referencia a las 12 tribus de Israel. ¿Cómo dice? Este es el Mesías. Este es el que viene como rey, porque ya tiene a sus 12 oficiales y multitudes que le siguen y que le creen y que hace señales y que hace milagros. Y luego fue donde nosotros nos encontramos con Juan capítulo 11, verso 45 a 53. Prédica tras prédica de Jesús, milagro tras milagro. Encontramos que sucede Juan 11, 45. Lo siguiente. Jesús, después de hacer milagros, predicaciones de ese nuevo reino que tenía valores completamente diferentes a lo común y lo corriente, Jesús hace algo fuera de serie. Resucita a Lázaro. ¿Qué consecuencia trajo la resurrección de Lázaro? Juan capítulo 11, verso 45 en adelante dice así. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio de emergencia, un concilio de emergencia, y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos. Qué interesante lo que están diciendo.
ellos todavía piensan en un reino más para acá. Así que si la gente cree en este hombre que hace unas señales completamente fuera de serie, extraordinarias, se le van a unir gente más de lo que tiene. Y si Roma se da cuenta, estamos perdidos. Ahora, ¿por qué ellos mencionan los romanos? Jesús, según los historiadores como Flavio Josefo, entre otros, Jesús no era el primero a quien se le llamaba posible Cristo o posible Mesías. No era el primero. Habían muchos contemporáneos y antecesores que posiblemente eran los Mesías. ¿Y qué pasaba? Dicen los historiadores que los romanos los crucificaron. Y cada crucifixión que hacían era pública para darle un mensaje a toda la nación, todos los judíos, todos esos revoltosos que son incontrolables, que no les gusta dejarse dominar por Roma. Este era el mensaje que le quería dar a los judíos, Roma, por cada crucifixión. Muchos de estos autodenominados Mesías, porque Jesús no fue el único, que dijeron, este es Mesías, probablemente hubieron otros que tuvieron gente, que dijeron que tenían el poder de pasar el Jordán y muchas cosas más. ¿Qué pasaba? Los romanos le querían decir un mensaje a toda la gente, y este era el mensaje. Aquí tenemos cruces para rato. Aquí tenemos cruces para tirar para arriba. Todo el que quiera levantarse como rey, todo el que quiera levantarse como Mesías, esto es lo que le espera, una cruz. Y dicen los historiadores que en una ocasión crucificaron a cientos de seguidores de un tal Mesías. Para decir, aquí el que manda es Roma. ¿Estamos claros? Entonces la gente, sí, estamos claros. Roma es la que manda. Así que todo eso ya lo conocían los fariseos. Todo eso lo habían vivido, lo vivían, todo eso lo tenían claro los fariseos. Así que los fariseos, obviamente, y los principales sacerdotes, al tener celo de él, de que los asediaba con sus respuestas y sus enseñanzas, de que les volcó la ganancia que tenían en el templo y muchas cosas más, de que agarraba gente, al mismo tiempo pensaban de que era probablemente alguien que se iba a llamar Mesías y que efectivamente iba a agarrar más gente que los anteriores y que esto iba a ser el fin. Así que tener esto en cuenta nos hace entender a nosotros que tiene lógica y sentido lo que ellos están creyendo que podría pasar si dejan que este hombre siga viviendo. Este hombre va a agarrar más gente. Ay, no. ¿Qué va a hacer de nuestro templo y de nuestra nación? Aunque lo más interesado que tenían era su posición, su poder y su dinero. Obviamente, no es que llamaban al pueblo. Pero tenían la idea de que este posiblemente iba a tener más fuerza que los otros y que Roma iba a terminar aplastándolos. Así que él decía, ellos comenzaron a decir lo siguiente. Vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada. Nada saben ustedes, ignorantes. Ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Eso es lo que hay que hacer. Le dice, ignorante, esta es la estrategia, punto. Pero dice algo interesante aquí la palabra. Entonces Caifás dijo esto, pero esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Jesús anunciando el reino está aquí, haciendo milagros, atrayendo gente, resucita a Lázaro, dice, matemos a este hombre, por Dios. Matémoslo porque si no se viene con todos los fierros y Roma nos aplasta. Completamente. Acuerdan matar a Jesús por anunciar las buenas noticias de ese reino del revés. Y llega la coronación.
Jesús es rey. ¿Cuál fue la coronación de Jesús? Como les dije, hermanos, en 1 Corintios capítulo 15, 1 al 4, es el texto que hemos aprendido y entendido qué es lo que significa el Evangelio. Y aquí es donde se enlaza, mire bien, atentos, aquí es donde se enlaza el Evangelio, los dos elementos que tiene, los dos principios, los dos ejes importantes. Que ese reino que venía, que estaba cerca, que Jesús comenzó a anunciar, iba a venir a través de la muerte, sepultura y resurrección. No era un reino que vendría como los otros. Un reino llegaba a un lugar a invadir, con ejércitos, con guerra, con espada. Por eso el canto dice, no es con espada, ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y es interesante porque Jesús llegó con el Santo Espíritu de Dios a hacer un montón de señales. No fue con espada, no fue con ejército, sino que Él iba a través de su muerte, sepultura y resurrección, el reino de Dios venido con poder, un reino completamente al revés, un reino de diferente estructura y con diferentes valores. Nada visto anteriormente. La coronación. Jesús es rey. Después de que le acuerdan matarlo, llega el momento. Llega entonces la entrada triunfal a Jerusalén. Las buenas nuevas del reino. ¿Recuerdan eso de Isaías? Las buenas noticias del reino. Buenas nuevas. Y comienza entonces la gente a cantar a ese que está sentado en un pollino hijo de asna. Y comenzaron a cantarle, Hosana, Hosana al hijo de David, Hosana, Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa era la primera declaración pública, la ovación increíble de Jesús como Mesías. Jesús anteriormente había huido de ese tipo de cosas, pero había llegado la hora. Había llegado el tiempo. Siempre Jesús se estaba escabullendo, cuando querían, una vez querían, se fue, pero ese era el momento. Llegó a Jerusalén con las buenas nuevas. Lo proclaman entonces hijo de David. Que la gente dijera que era hijo de David, que era rey. Simple y sencillamente, si ese es el hijo de David, ese es el heredero al trono, ese es el rey de Israel. Llega entonces, y sabemos que luego esa misma gente gritó, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Liderados por los principales sacerdotes. Jesús coronado rey, llega ante Pilato. ¿Eres tú rey? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Qué es la verdad?, le preguntó Pilatos. Comenzó a decirle y lo declaró 3 veces. Este hombre es inocente. Incluso, además de comprobar, Pilato, mire qué interesante, de que era inocente efectivamente este hombre y no había hecho nada digno de muerte, había comprobado que el reino de este hombre no era de aquí, sino de otro lado. Así que probablemente este seguro está pensando en el Uranó, en otra dimensión, quién sabe, porque él me está diciendo claramente que cuando le pregunté, ¿eres tu rey?, me dice, tú lo has dicho, pero que el reino de él no es de aquí, entonces no tiene nada que ver con Roma. Así que él me está diciendo que si fuera de aquí, sus seguidores pelearían, pero aquí no tiene sus seguidores y no van a pelear, es lo que me está diciendo. Así que tampoco es una amenaza a Roma. Pero lo que pasa, que efectivamente se quiere congraciar con la multitud, se lava las manos, quiso un poco más o menos hacer las cosas chévere. ¿A quién quieren que le suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? ¿Llamado el Mesías? O sea, el rey de ustedes, les dice. A Barrabás, saquen a Barrabás.
suelten a Barrabás, crucifiquen. ¿Y qué vamos a hacer con este Jesús llamado el Cristo? Crucifícanle, crucifícanle. Todo por comenzar, entre comillas, mal el ministerio, anunciando las buenas nuevas del reino, anunciando que Él venía en nombre de Dios. En eso, yo no soy entonces responsable por este justo. Allá ustedes, le dice. ¿Por qué Él se lava las manos? ¿Por qué pasó eso? Le tuvo miedo, miedo a la turba. La turba dijo, no tenemos más rey que César. Porque, y voy a hacerle esto a su rey, le dice Pilato. Pilato quiere jugar con la mente de la gente. Porque él está claro que este rey no es una amenaza. Para nada, para Roma. Así que le dice, pero si es el rey de ustedes, les dice. No tenemos más rey que César, le dice. Entonces dice, oye, suave, se chivió un poco. ¿Qué pasa si este está queriendo, este pueblo va a quererme acusar? Va a querer de estar en contra de Roma. Así que mejor me libero de esto. Aunque sabía que Jesús no era ninguna amenaza y era un hombre inocente completamente. Allá ustedes, y se lavó las manos. Jesús fue coronado como un rey de la forma contraria a lo que un rey pudiera ser coronado. En vez de recibir una corona de oro y de perlas preciosas y diamantes incrustados, recibió una corona de espina, coronado rey. Después de eso, recibió una caña en forma de cetro como rey y recibió una capa como que si fuera rey. Le burlaron los soldados romanos, le golpeaban habiéndolo puesto vendas en los ojos y le dijeron en forma de sarcasmo y burla, adivina quién te pegó si tienes poderes. Coronado Jesús de la forma completamente diferente por anunciar un evangelio del reino. Jesús permitió ser vencido, entre comillas, para vencer por medio de su muerte, sepultura y resurrección. En vez de vencer con espada y ejército, fue vencido dejándose morir por las fuerzas más poderosas de su momento. Fue entregado. Y ahí es donde se conecta la muerte de Cristo, la sepultura y resurrección, el evangelio, con el evangelio del reino de Dios, porque eso es lo mismo. El evangelio del reino. Las buenas noticias, hermanos, que debemos anunciar, debemos entender primeramente que debemos anunciar, es de que Dios reina. Gloria al Señor. Dios Jehová reina en Cristo Jesús. En la muerte, sepultura y resurrección trajo ese reino al mundo. Es un reino de gracia, un reino completamente diferente. Eso es lo que debemos anunciar. Sucesos que conducen a la muerte inevitable, suceso final, hosana al Hijo de David. Recibe corona, caña y capa, es levantado como un rey, pero en una cruz. En una cruz con un letrero en un madero maldito que decía, este es el rey, Jesús, este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Suave, ¿qué pasa?, le dijeron los fariseos, los líderes religiosos a Pilato. ¿Pero por qué pusiste eso? Él no era rey para nada. Más bien pone que él dijo, este es el rey, no que era rey. Lo que he puesto, he puesto. Lo que he escrito, he escrito. ¿Y por qué no lo cambió? Igual, para salvaguardarse él. Así como muchos mesías habían sido crucificados, pues este era uno más. Así que no había problema de decirle a los demás, hey, ya saben. Por si acaso, aunque él sabía que Jesús no era un rey, una amenaza, porque era de otro mundo, su reino, y que era alguien inocente completamente. Pero de todas formas, no, yo me voy a lavar las manos. Nadie va a decir de que yo estuve al lado de este y lo solté cuando el pueblo gritó que no teníamos más rey que César. Así que, mejor que lo maten y así lo anuncia a todo el mundo. Este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos.
en 3 idiomas. En hebreo, para que todos estuvieran claritos. En griego, todo el idioma común del Imperio Romano. Y en latín, el idioma del Imperio Romano. Así que ahí estaba la cultura del primer siglo, en ese letrero. Ese letrero decía, este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, diciéndole a la cultura grecorromana, con el griego koiné que estaba escrito, diciéndole al pueblo judío en hebreo que estaba escrito, y diciéndole a Roma, muy bien, uno más, está muerto. Este es el rey de los judíos. Jesús es sepultado y resucitado con poder después de eso. ¿Y qué pasa? Lo que vimos en Filipenses capítulo 2, 8, 9, 10. Que Dios lo levantó hasta lo sumo y toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Y ahí es donde entra el Evangelio. Muerte, sepultura y resurrección con el reino de los cielos. Con el reino de Dios, con las buenas nuevas del reino. Eso es lo que debemos de entender para saber qué es lo que estamos anunciando. Iglesia, pueblo de Dios, buenas nuevas del reino. Nombre, sobre todo nombre, porque fue sepultado y resucitó con poder. Y sus seguidores comenzaron a anunciar este evangelio del reino antes del fin. Ok, Jesús anunció el evangelio del reino, por eso lo mataron. Pero con su muerte, sepultura y resurrección, hace que el reino se establezca, hace que el reino venga, se acerque y con poder, venido con poder, como dice Marcos 9:1. Ahí está, inicia. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos, sus seguidores? Jesús dice, este evangelio del reino será predicado por mi iglesia. ¿Estamos predicando este evangelio del reino? Pregunta, ¿cómo se predica este evangelio del reino? ¿Cómo se proclama, hermanos, el evangelio del reino? Respuesta rápida, como Jesús lo proclamó. Así como Jesús anunció e hizo, así la iglesia debe anunciar que el reino de Dios está acá, que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de los Señores y que toda lengua debe confesarlo y que toda rodilla debe doblarse si quiere ser salvo. Eso debe pasar. Ajá, ¿y eso significa que vamos a tener problemas como Jesús? Suave, hermano, me está diciendo que si somos iglesia y debemos proclamar las buenas noticias del reino como Jesús, entonces vamos a terminar como Cristo. No puede ser, vamos a terminar crucificados. ¿Qué pasó con sus seguidores? En Hechos capítulo 17, versículo 1 al 7, nosotros podemos notar algo. La gente dijo estas palabras tras la predicación de los seguidores de Jesús, de estas buenas nuevas del reino. Miren lo que pasa. Y esto es lo que debemos nosotros provocar en la sociedad y en los gobiernos. Y aquí me quiero meter ya a lo que el Señor nos está tratando de decir. Todo este tiempo hemos hablado de que debemos ser cristianos virales. Todo este tiempo hemos hablado que debemos predicar el evangelio. Pero ya no un evangelio como que al suave, como barato. No hay falla, a ver, trata de hacer esto y lo otro. Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó. Sí, ahora bautizate y ahora no hay falla, todo tranquilo, ya, estás salvo. Cuando realmente el evangelio del reino tiene grandes implicancias que termina en una cruz. Pero no termina solo allí, sino que viene la gloria de la resurrección después. Pero ¿qué pasa entonces con Hechos capítulo 17, 1 al 7? Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Mesías muriera y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él, es el Mesías. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, mínimo le pagaron algunos pesitos, típico. Alborotaron a la ciudad,
Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. A ver, pero ¿cuál fue la molestia? Ok, celos y todo eso, pero ¿por qué también estaban haciendo esto contra Pablo? ¿Qué problema tenía en la predicación de Pablo que ocasionaba algo tan alborotador? ¿Qué implicancias tiene predicar este evangelio del reino sabiendo lo que Jesús estaba diciendo en medio de líderes religiosos y de un imperio romano, que era cosa seria? Estas fueron las palabras de estos hombres. Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. ¡Wow! El mensaje era trastornador entonces. No era algo simple y sencillo porque tenía implicancias sociales y políticas, religiosas y espirituales, morales y de todo tipo. Las buenas nuevas del reino tiene esas grandes implicancias. Así que dice, estos hombres trastornan el mundo entero, ya vinieron aquí, molestan, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Uf. ¡Qué bárbaro! Estos agarran la predicación de las buenas nuevas del reino. O sea, las buenas nuevas del reino es Jesús es rey. Murió, sí, fue sepultado y ahora es rey de reyes y señor de señores. Esa es la buena noticia. Entonces, esto dice, contravienen los decretos de César. Ellos entendieron muy bien. Así que la gente que entendía muy bien, la gente que escuchaba el mensaje de Pablo y de la iglesia, del evangelio del reino, un Cristo muerto, sepultado y resucitado, que era rey, ahora entendía muy bien de que, entonces, ¿qué pasa? ¿Y César? Así que la gente que rechazaba decía, estos trastornan al mundo, estos están diciendo que Jesús es el que manda, Jesús es el rey y señor, y que no es César. Eso significa que si Jesús es rey, entonces lo que implica es que si César dice una cosa, pero Jesús dice otra cosa, le van a hacer caso a Cristo. Es efectivamente. Así que esto están trastornando y se arma un alboroto. Iglesia, ¿qué estamos predicando nosotros y cómo lo estamos haciendo y qué acciones estamos realizando con estas buenas nuevas del reino? ¿Causamos este tipo de alborotos o no estamos impactando en nada a la sociedad? ¿Qué pasa aquí con estas palabras? Diciendo, hay otro rey, Jesús, contravienen los decretos de César. ¿Cuánto hemos escuchado? Y esto es lo que implica evangelizar, esto es lo que implica las buenas nuevas del reino de Dios. Iglesia de Cristo, y a todos los que van a escuchar este mensaje después y los que están escuchando en estos momentos, ¿cuántas veces hemos escuchado decir que el cristiano y la iglesia no se tiene que meter nada en política? Que no tienen que hablar nada de política. Que no tienen que hablar nada de la sociedad, que estamos completamente aparte en una burbuja, lo cual es falso y no es cierto. Nosotros estamos inmersos como la levadura para leudar la masa de la sociedad, como sal para salar y darle sabor, para hacer luz en un mundo de tinieblas densas. Así que, ¿cuántas veces hemos escuchado? Sí, hemos escuchado un montón de veces, pero hay varias posturas sobre el rol de la iglesia como hijos del reino de Dios y el anuncio de las buenas nuevas del reino de Dios. Está la postura, hay dos posturas que son extremas y negativas. ¿Cuál vamos a seguir? La postura de Jesús. Pero debemos entender esto porque de estos temas se están hablando en las redes y hay implicancias también en la iglesia. ¿Qué va a hacer y qué va a decir? Porque este es el mandamiento. No vendrá el fin si no las buenas nuevas del reino no se anuncian hasta la última criatura. Está la postura de la iglesia católica, apostólica y romana. La postura es que deben asociarse con el Estado para establecer el reino. Y si el Estado está en contra de la iglesia, de los preceptos, según ellos, del reino, entonces la iglesia lo que hace es profetizar, señalar, contradecir, atacar, acusar. Y fue lo que efectivamente se vio en el 2018. ¿Cuántos de nosotros estuvimos inmersos? O sea, obviamente todos,
en una situación que atravesó el país. Y nosotros vimos la postura de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Una postura de el gobierno está mal, el gobierno está haciendo injusticia social, el gobierno está asesinando. Esa fue la postura porque esa es la doctrina con respecto a las buenas nuevas del reino, que eso implica. Porque dicen, no, aquí dice que estos contravienen los decretos de César. Así que alborota a la gente. Ese es un extremo. ¿Será que la iglesia debe hacer eso? Hemos escuchado muchos temas en las redes. Hemos escuchado en varias ocasiones decir, hermanos, que la iglesia debe tomar una postura de profecía. Una iglesia donde debe señalar las injusticias sociales, la corrupción del gobierno y cualquier otra cosa, porque esa es el reino y la implicancia del reino. La otra postura es la postura de la iglesia evangélica. La postura de la iglesia evangélica, hermanos, hay que sujetarse a los gobiernos. Hay que hacer todo lo que digan los gobiernos. ¿Ya? Dice Romanos capítulo 13 de que las autoridades están para obedecerles en todo lo que digan. No importa si está bien o mal, hay que obedecerle, porque son siervos establecidos por Dios. Así que no importa. Ese es el otro extremo. Y déjenme decirle, amados hermanos, que las dos posturas que he mencionado en estos momentos no van conforme a la Biblia. Ninguna de las dos va conforme a lo que Jesús y sus discípulos nos enseñan a nosotros de una iglesia que predica las buenas nuevas del reino de Dios. Ok, ¿cuál debe ser el rol y el papel de la iglesia en la predicación de las buenas nuevas del reino de Dios? Lo siguiente. Pablo, primeramente, Jesús nunca predicó en contra del César. ¿Alguna vez vemos aquí a Jesús predicar en contra de César? Señalarle sus inmoralidades, señalarle sus asesinatos, porque al final Tiberio César terminó asesinando a sus miembros de su familia porque quería el poder. Después de Tiberio pasó Calígula. Terrible, ese tipo fue loco. Calígula. Después de Calígula fue Claudio y después fue Nerón. Nerón fue el más horrible de todos a tal punto que incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Pero la pregunta es, ¿encontramos en la Biblia o en la historia que Jesús, los discípulos, la iglesia, atacaban directamente a César, a los gobernantes? Les decían, esto es inmoral, la esclavitud es una injusticia social, no deben de hacer eso. ¿Predicaban eso? Decían, eso es incesto, es pecado, que los césares se casen entre ellos, no puede ser así. ¿Será que ellos hacían eso? No lo vemos por ningún lado. Jesús nunca atacó al César directamente. En una ocasión le quisieron tentar. ¿A quién es lícito dar tributo a César? Si decía que sí, estaba en contra del pueblo. Si decía que no, Roma lo mataba. ¿Qué iba a decir Jesús? Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso significa que, ¿esta moneda de quién es? Es del gobierno. Darle al gobierno lo que pide el gobierno. Pero a Dios yo le voy a dar lo que es de Dios. Y ahí está el punto. Eso significa que nosotros no vamos a tomar una postura como la Iglesia Católica. Una postura como de ataque, de acusación, una postura de esto es injusticia social, porque no vemos al apóstol Pablo decir que la esclavitud es una injusticia social, y nosotros sí vemos como injusticia social la esclavitud. Si alguien no le paga las horas extra, aunque sea una hora, eso es injusticia social. Si alguien no recibe las prestaciones sociales, esa es una injusticia social. Está faltando los derechos laborales, pero en ese momento habían esclavos, y no vemos a Jesús, ni a los apóstoles, ni a la iglesia cambiar esa parte, sino más bien se enfocaban en algo más relevante e importante y que iba a trascender. No vemos a Pablo y a los demás estar diciendo de todos los abortos o de las atrocidades que se cometían con los bebés.
No vemos señalar a la iglesia del primer siglo, a los grandes gobernantes, sino que más bien vemos a un apóstol Pablo dirigirse con respeto a Festo y Agripa. Y cuando tuvo problemas con los judíos de que le estaban acusando falsamente, dijo: a César apelo. Pero ¿cómo es posible que iba a apelar a César, el gran apóstol Pablo? Y me di a la tarea de investigar quién era ese César. Y era nada más y nada menos que Nerón. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Pablo esté apelando a Nerón? Nerón era César. Probablemente en el momento que Pablo apela a César, César era considerado un hombre bueno, un rey bueno y justo. Aún no perseguía a la iglesia. Pero vemos que este apela a César, porque César era la Corte Suprema de Justicia y todo del Imperio Romano del momento. Así que él no comienza a decir: no, suave, ¿cómo voy a apelar? Si es un inmoral, hace bacanales, hace fiesta, hace incesto, se emborracha. Apela a César, apela a Nerón, apeló a Nerón. Bueno, le dijeron: si a César apelaste, a César irás, le dijeron. No vemos a Pablo, a Cristo, a la iglesia volarle palabras, no vemos volarle morterazos a los soldados, no vemos a la iglesia, no vemos a la iglesia, a Jesús y a Pablo en ese plan, no lo vemos. Sino que más bien vemos a Pablo decirle a los cristianos: hey, si hay alguno llamándose hermano que se comporta como más bien los que no tienen a Cristo, suave, hay que pararlo, por Dios. Pero no vemos a Pablo acusar las inmoralidades de gobernantes o injusticias de gobernantes y de sociedad. Entonces no importa lo que haga. Ok, estableciendo de que esto no es así, esa postura extrema, la cuestión es: ¿significa entonces, si no vamos a hacer como la postura de la Iglesia Católica, vamos a hacer como la otra postura? Romanos 13, la postura, ¿verdad? Vamos a obedecer todo lo que diga el gobierno, porque todo lo que dice el gobierno es verdad. Todo lo que diga el gobierno hay que obedecer, hay que hacer, porque siempre ellos tienen la razón, dicen la verdad, porque ellos cuidan de nosotros, nos protegen. Hay que obedecerle porque son siervos puestos por Dios. No necesariamente un gobierno es puesto por Dios. La palabra de Dios en varias ocasiones dice: se pusieron reyes ellos mismos y yo no tuve nada que ver. Así que no necesariamente que un gobierno esté en una nación significa que es puesto por Dios. Más bien la palabra insta a que nos sujetemos a los gobiernos cuando los gobiernos y nosotros tenemos algo en común: buenas obras. Estas son las palabras de un apóstol, las palabras en las epístolas, en las cartas. Sujétense a sus gobernantes, oren por sus gobernantes. ¿Para qué? Para que abunden en buenas obras. Es decir, que iba a haber una colaboración. Ok, yo me sujeto, los gobernantes están para proteger, para dar seguridad a la nación, para hacer obras sociales, nosotros colaborar, contribuir. Eso es lo que dice la palabra. Allí entonces entra la jugada de obedecer a nuestros gobernantes, de obedecer a los que están en autoridad cuando hacen buenas obras. Entonces, las buenas obras que hagan, nosotros también debemos colaborar con eso, porque somos llamados a buenas obras. Pero eso no significa que si un gobernante es tirano, que si un gobernante está diciendo mentiras y falsedades a un pueblo, nosotros vamos a repetir las mismas falsedades y las mismas mentiras. No podemos hacer eso. Nosotros no vamos a tener la postura extrema, pero tampoco nosotros vamos a obedecer todo lo que la autoridad diga cuando esté en contra de Dios. Jesús fue claro: den al gobierno lo que le corresponde al gobierno. Pero si algo tiene que ver con Dios, pero si algo tiene que ver con la iglesia, pero si algo tiene que ver con la palabra, con el mensaje, con la justicia, eso no tiene nada que ver el gobierno.
yo voy a dar a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y es por eso que cuando hay una persecución, es porque es directo el ataque. Roma dice, persigan a los cristianos por ser cristianos porque están diciendo que Jesús es rey. Por eso. Y aquí entonces nosotros vemos esto, que es de la postura que debemos tener. Ni atacar, ni tampoco obedecer ciegamente. Yo voy a hacer todo lo que digan y hacer caso a todo lo que digan, porque es verdad. Y si el gobernador, si el rey, el gobernante está diciéndole mentira al pueblo, ok, está bien, no hay problema, nada está pasando, no hay virus, no hay enfermedad, no hay contagio, nada está pasando, sí, nada está pasando. ¿Nosotros vamos a creer y a divulgar las mismas mentiras o falsedades? No. Nosotros tenemos, y ahí es donde hay conflicto. En una ocasión Herodes le dijo a Jesús que se vaya de lo que váyate, andate de aquí, deja de hacer lo que estás haciendo, deja de predicar, deja de sanar. Jesús respondió a los que le mandaron a decir, dile a esa zorra que no me voy a ir. Qué palabra más ofensiva la de Jesús, y está en la Biblia. Dile a esa zorra que no me voy a ir, que voy a terminar de lo que voy a hacer esto y voy a estar el otro día y hasta que termine yo me voy. Así decirle. Qué ofensivo Jesús. Por eso mencionábamos al principio que cuál es la imagen o concepto que tenemos de Jesús. Agradable, tranquilo, chévere, no se metía en problemas. Cuando el rey o el gobernador se mete con la iglesia, se mete con lo que Jesús está diciendo y haciendo, suave, no, aquí no tienes ninguna autoridad. ¿A quién vamos a darle el impuesto? A César. Sí, está bien. Todo el impuesto que tú quieras, César, te tomá. Porque ¿de quién es esta moneda? Es de César, la imagen de la moneda. Dale a César lo que es de César. Pero si se meten con la iglesia, si se meten con el pueblo de Dios, con la salud y la seguridad de la iglesia, del pueblo de Dios, eso no le corresponde al gobierno. Eso le corresponde a Dios. Esa es la postura de la iglesia. Cuando el gobierno incide directamente en las cosas de Dios, de la iglesia, del mensaje, de las obras, de la justicia, de todo eso, y se mete allí, entonces decimos, no. Bueno, los administradores optaron por cerrar el edificio. Y no hubo ninguna orden gubernamental para cerrar edificios o reuniones masivas. El Señor le dio sabiduría a los líderes de la iglesia para salvaguardar a la hermandad, porque eso sí le tiene que ver a Dios. Eso sí le tiene que ver a Dios. Y diferente al discurso oficial, murieron un montón de gente. Y gracias a Dios, hermanos, de esta congregación hasta el momento, gloria al Señor, están bien. Así que, si tiene que ver con la iglesia, con el pueblo, suave. Eso es de Dios. Eso es intocable. El pueblo de Dios, la iglesia. Si nos reunimos, no nos reunimos. Eso es de la iglesia, esto es de la palabra. Eso tiene que ver. Eso es lo que Jesús hizo. Esas eran las buenas nuevas del reino. Hermanos, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la buena noticia. Y todo pasó a través de su muerte, sepultura y resurrección. Él es el Rey que murió para vencer, que fue sepultado por amor y que resucitó para darnos vida en abundancia en su reino. ¿Qué implica esto? ¿Persecución? Sí. Pero no con extremos negativos. Uno dice, hay que ser apolítico. ¿No es cierto? Porque cuando nos toca la palabra, cuando Herodes, el gobernador, le dijo, deja de hacer lo que estás haciendo, Jesús le dijo, no, para nada, yo voy a hacer lo que dice mi padre. No te voy a hacer caso a vos. Sí, hay una implicación social y política, pero no como protestantes, pero no volando morterazos, pero no matando, no agarrando armas. Eso no es lo que dice Jesús ni los apóstoles. Hay que anunciar la buena noticia del arrepentimiento y de la fe en Jesús como Rey, por su muerte, sepultura y resurrección para salvación, confesando que Él es Señor en el bautismo. Esto nos traerá problemas probablemente, sí, con el gobierno y la sociedad. Puede que sí,
Puede que no. Gobierno viene, gobierno va. Pero esa debe ser la posición de la iglesia y la sociedad. Predicar ese evangelio, esas buenas nuevas, para que todo aquel que confiese que Jesús es Rey y Señor y se doblegue, entre a la jurisdicción de Cristo Jesús. Que se doblegue, porque Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Lo que pasa es que el que se salve es que lo reconoce aquí. El que no lo reconoce, Jesús sigue siendo Rey, pero se condena. Iglesia, ¿estamos trastornando el mundo con nuestro mensaje? ¿Estamos trastornando la sociedad? ¿Estamos trastornando reyes y gobernantes con el mensaje? ¿Estamos trastornando a la iglesia? Esa es nuestra misión, anunciar las buenas nuevas del reino. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.